que amamos la música, alguna vez soñamos con ser un héroe de la guitarra, ser admirados, reconocidos, imitados. Muchos incluso sin tener el talento necesario para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué harías si es que el que se te aparece es el mismo demonio y te ofrece ser el mejor en lo que te gusta a cambio de tu alma? Esto es lo que le sucedió a un joven norteamericano, afroamericano de Mississippi, llamado Robert Johnson, que incluso llegó a recibir burlas por su forma burda de tocar en algún momento la guitarra, según cuentan los registros, pero que luego de sucesos sin mucha explicación logró transformarse en uno de los mejores guitarristas de la historia de la música. Cuenta la leyenda que el joven Johnson en algún momento tuvo contacto con el mismo Satanás, quien le dio el don especial de poder mejorar, y en su regreso llegó convertido en el mejor guitarrista del lugar, con una técnica que nunca antes había visto nadie. Esta historia es la que quiero que ustedes piensen. Quiero que cierren los ojos en este instante y empiecen a pensar en lo que más aman hacer, incluso si no son tan buenos. Piensen un instante. Ahora, imagínense que se aparece este señor y les ofrece convertirse en el mejor, en la mejor. Piénsenlo un segundo. ¿Qué es lo que ustedes decidirían? Yo me hice esa pregunta y por supuesto tomé una buena decisión. Por algo soy el profesor que aquí está frente a ustedes. Noto un olor a azufre por ahí igual, extraño, ¿no? ¿Ustedes no notan algo? Yo creo que debe ser a lo mejor el laboratorio de química. Bueno, pero esas decisiones finalmente son las que van marcando tu vida, y evidentemente Robert Johnson se transformó en una leyenda por todo lo que implica esto de su pacto con el diablo. Piensen que estamos a principios del siglo XX. El blues nació en Mississippi, en uno de los estados más pobres de Estados Unidos. Un lugar donde vivieron muchos esclavos durante mucho tiempo. La historia del blues es una historia de sufrimiento. Y esto es encarnado especialmente en Robert Johnson. Les voy a contar un poquito de su historia. Su madre era hija de esclavos. Y ella estaba casada con un hombre que fue el padrastro de Robert durante muchos años, sin que el mismo Robert se enterara hasta su adolescencia. Este señor se llamaba Charles Dodds, pero el padre real de Robert era un señor llamado Noah Johnson. Entonces imagínense lo que fue para Robert haber crecido engañado durante este tiempo. Fue uno de los primeros golpes, uno de tantos de este muchacho que fue golpeado por la vida. Estamos hablando de un tipo que dejó la escuela a los 16 años para posteriormente dedicarse a la música, siendo que no era tan bueno. ¿Ustedes lo harían, eso? ¿Dedicarse a la música? Me gusta la pelota, pero soy el más malo. No, ¿cierto? Es como una decisión un poco visceral del señor Johnson, pero él la tomó. Resulta que Robert, siguiendo con sus buenas decisiones, se casó posteriormente con Virginia Travis, que era una jovencita de 16 años, para casarse y unir este vínculo de amor entre ellos. Ellos tuvieron que mentir porque evidentemente ella era menor de edad, entonces él no podía casarse con ella. Y bueno, justamente
finalmente consumaron su matrimonio. Virginia quedó embarazada y Robert sentó cabeza por fin. Dijo, voy a tomar una extraordinaria decisión ahora. Y dijo, no me voy a dedicar más a la música. Y dejó de hacer música. Pero después Virginia fue a tener su hijo fuera de la ciudad donde estaban viviendo, con su familia. Y Robert volvió a las andanzas. Este muchacho era un poco pícaro. Y cuando Virginia tuvo su parto, Robert se enteró posteriormente. Pero lo que fue peor es que más allá de eso, incluso su esposa había muerto junto con su hijo. Cuando Robert llegó, la familia de Virginia lo culpó a él. Imagínense lo que era esto para el joven Robert. Él fue culpado porque lo que él ejecutaba para la familia de Virginia era la música del demonio. Piensen que el blues, les voy a mostrar acá, se ejecuta con acordes dominantes 7, acordes con séptima, como este, que están constituidos, y se los voy a explicar después musicalmente, están constituidos por un intervalo llamado el tritono, que ya durante la etapa medieval se le llamaba Diabolus in Musici, que significa el diablo en la música. ¿Qué es este intervalo? ¿Cierto? Todos los acordes que tocamos en un blues son acordes con séptima, o sea, ¿qué música puede ser más satánica que el blues? Y así justamente lo entendió la familia de esta muchacha. Por lo tanto, cargaron con toda la culpa con Robert, porque principalmente esta familia también era muy conservadora, era muy, muy religiosa. Bueno, todo no podía ser tan malo para Robert. Después de una depresión y dedicarse a su música nuevamente, él se volvió a enamorar. El muchacho era apasionado. Y esta vez dijo, esta vez me voy a enamorar de la mujer correcta. Y se enamoró de otra mujer con familia más religiosa todavía. Entonces, bueno, dicen que el amor es ciego. Esta muchacha llamada Esther Lockwood tenía una familia, como les dije, más religiosa todavía. Entonces nunca aceptaron a Robert. Después tuvieron un hijo y el hijo, en la historia que se cuenta de Robert más adelante, relata que solamente pudo ver a su padre una vez, que fue a través del vidrio intentando llegar a conocerlo y ver a su abuelo protestando protestando con Robert para no darle permiso para conocerlo a él. O sea, imagínense, por la música Robert también perdió familia, perdió a 2 mujeres, perdió su hijo, pero él siguió insistiendo. Y cuenta la leyenda, aquí viene la parte más importante. Como ya les dije, Robert Johnson era muchas veces discriminado por su forma de tocar la guitarra. Sin embargo, luego de un tiempo, en algún momento determinado, él desapareció. Desapareció del lugar de su pueblo y volvió convertido en el mejor guitarrista que jamás habían escuchado todas las personas de aquel lugar. Cuenta la leyenda que Robert se arrodilló en el piso, tal como lo haría, por ejemplo, una persona que está haciendo yoga, algo así, alguien que está en meditación, y se le apareció el mismísimo demonio, quien le pidió su guitarra. El demonio afinó la guitarra. Imagínense que yo soy el demonio. No, mejor no se lo imaginen eso, pero sí, les puede traer problemas para las evaluaciones después. Mejor no imaginen eso. Pero imagínense que el demonio le devuelve la guitarra a Robert y luego Robert comienza a tocar de una forma como nadie antes lo había hecho.
Muchos decían incluso que se escuchaba como si estuviera utilizando dos guitarras a la vez. Robert además tenía los dedos muy largos, entonces con una mano él podía ejecutar los bajos y con otra hacía otros movimientos, slide, glissandos, que generaban este sonido como de dos guitarras. Entonces cuando Robert regresa, llama profundamente la atención lo bueno que era tocando guitarra. Es increíble, nadie lo podía creer. Tocaba la guitarra y cantaba como nadie. Y aquí se empieza a generar el mito divulgado por la gente del pueblo, todos los que lo veían tocar, en parte por él. Robert también es responsable en parte de su mito, porque él contaba también esta historia. De hecho, él, dentro de sus canciones que grabó 39 canciones, un año antes de morir. Él antes no había grabado nada. Además, menos mal que no había grabado nada porque antes era un pésimo músico, entonces menos mal que las grabó cuando ya, después de este pacto que cuenta la historia, que es una leyenda, pero bueno, por lo menos, menos mal que los grabó cuando ya estaba convertido en el guitarrista que ahora conocemos. Y él tenía dos canciones, que era Crossroad Blues, que significa el blues del cruce de caminos, que es el lugar donde Robert tuvo esta aparición del demonio, supuestamente, y la canción Me and the Devil Blues, que es el demonio, el blues del demonio y yo. O sea, está más que claro que él mismo ayudaba a alimentar este mito de, de la aparición del demonio y la influencia que tuvo en su música. A tal nivel, a tal nivel, que muchos músicos después intentaron hacer lo mismo que Robert e iban con las guitarras a los cruces de camino y esperaban a que se pareciera Satanás para poder hacer un pacto y tocar igual o mejor que Robert. Bueno, para alimentar el mito más todavía, otros cuentan que Robert Johnson se iba a un cementerio a practicar durante mucho tiempo. Y esta al parecer fue una recomendación de otro músico que le dijo que tenía que buscar este lugar de silencio y además que así se podían reencontrar con sus antepasados y los antepasados lo iban a hacer captar la esencia del blues. Bueno, ya fuera por estar tranquilo o por esta necesidad de encontrarse con sus ancestros, es que Robert practicaba siempre, principalmente en las noches y durante mucho tiempo en el cementerio. Entonces la gente que lo vio en el cementerio, por supuesto, creyó con mayor razón que este hombre estaba eh, totalmente tocado por la mano de Satanás. Eh, bueno, les cuento el final de la historia. Robert siguió tocando en bares, siguió desarrollando sus mismas pasiones de siempre: la música, las mujeres y el alcohol. Parece que lo hemos escuchado esto hasta el día de hoy, ¿cierto? Esa mezcla poderosa. No sé en qué orden habrá sido esto en la vida de Robert. Eh, Sin embargo, su vida llegó al fin a muy corta edad, a los 27 años, como les dije, luego de haber grabado la mayoría de sus canciones, porque un día este señor, en un acto de nuevamente una excelente decisión que tuvo, cortejó a una mujer de un hombre muy importante, que le puso después un veneno a su botella de whisky. Y Robert, en un acto de arrojo, dijo: esto me lo voy a tomar igual, aunque los amigos le decían: no aceptes una botella de alcohol abierta nunca. Pero Robert, obviamente, él se sentía omnipotente y se tomó la botella. Y bueno, dicen que después de una agonía de 3 meses, finalmente Robert Johnson murió. Y así comenzó el mito del gran y único guitarrista Robert Johnson, considerado por músicos como Eric Clapton como uno de los más grandes. Para Clapton es el más grande guitarrista de blues de la historia. Influenció a millones de músicos hasta el día de hoy. Y bueno, está considerado en el ranking de Rolling Stone de los más grandes guitarristas. Es un mito el hombre. Y quizás lo más grande es esta aura que envuelve a la figura de Robert Johnson, de su mito con el demonio. Sin embargo, esta historia tiene esas características propias de lo que es el blues. Por eso se los estoy contando, porque mezcla estos antecedentes del blues. Tenemos la pobreza, el sufrimiento, el misticismo, la discriminación, el encuentro con los ancestros, la superación.
todas estas características del estilo que nosotros comenzaremos a pasar ahora. Si se les aparece el demonio, piénselo bien.